Eso de Manila, pues no vayan a creer porque estoy muy malo, pues. Es un apellido, vaya, sí. Es un apellido. Pues eso me da gusto. Estaba yo analizando, ¿no?, lo del servicio, acordándome de Carmelo, y algo de lo que más me estaba, no moviendo, sino el recuerdo de una fotografía de hace unos años. Normalmente una de las cosas que a mí me enseñaron mis padrinos es a cargar la literatura. Si ustedes ven la portada de este libro, es copia del original, de la primera edición de Alcohólicos Anónimos, y el original lo tengo en casa, no es que ya está muy maltratadito, tiene 47 años conmigo, ya ni pasta tiene. Esta copia de las dos as es de otro libro. Mis padrinos me enseñaron precisamente a que siempre dicen, mira, cuando andes en la calle, cuando vayas vayas en el metro, yo soy de aquí de la Ciudad de México, tengo que leer, ¿no? Y había un compañero que era un tanto grotesco, ¿no? Y dice, bueno, pues hasta cuando te metas a cargar, por lo menos para que hagas algo, métete los 12 pasos, pero no te los vayas a meter por allá, ¿no? Sino trata de meterte algo aquí en la cabeza, ¿no? De lo poco que quedó de ti, vaya, ¿sí? Pues yo me sentía ofendido, obviamente, ¿no? Y digo esto porque decía yo de esa fotografía, donde en aquellos años nos la tomaron en Joquisilco, Estado de México, y ahí estaba, en esa fotografía estábamos los que estábamos sirviendo en aquellos años en el movimiento 24 horas, ¿sí? Y entre los que estábamos ahí, pues era Carmelo, y estaba yo, estaba Guillermo Magaña, estaba era casi ocupada una pared, ¿no? Yo calculo que de unos 5 metros. Y con el tiempo, esa fotografía, ya cuando la tuve en mis manos, la pegué precisamente en ese libro, en la pasta del libro. Y como la traía yo en todos lados, donde íbamos a los servicios, pues un día la dejé en el brazo de un sillón, un sofá. Y cuando pues agarré mi libro y pues, nada más que pues me robaron la fotografía. Y la tengo muy presente, ¿no? Porque estaba Guillermo, estaba Carmelo, estaba yo, estaba Edgar Cosío, un compañero que volvió a beber, que era muy mientas madres, y era muy cabrón, él se sentía, él nos puso del movimiento 24 horas, y el resultado fue que se fue a beber. Era un poquito fuera de, no tiene caso, no tiene sentido hablar de esta persona. ¿Por qué? Porque nos conocimos poco. Yo cuando tenía 3 años fue cuando empecé a ir a Oaxaca, no por voluntad propia, sino por el servicio y porque el gran padrino Guillermo me dijo que tenía que ir. Mi poca experiencia en que había, pues sí, ya había participado aquí en la apertura del grupo Garibaldi 24 horas, del grupo La Pirámide, de la granja Los Tres Regados. Esa granja volvió a renacer porque era donde nació, estaba la granja de Villa del Carmón, que después fue la granja de Alcuncillo, de Córdoba, Veracruz.
sí, y entonces nosotros rescatamos esa granja, sí, y la reabrimos ahí en Villa del Carmón, donde un compañero la bautizó, un compañero que fue anexado como la Siberia de Alcohólicos Anónimos, que no sé si conozcan por allá alguno de ustedes, es un lugar es un bosque, vaya, sí, en ese bosque es un fraccionamiento, sí, pero hace muchísimo frío, ¿sí? No nieva, pero se hiela, ¿sí? Y entonces el compañero que estaba en ese anexo, hoy voy a hablar un poquito de él si me da tiempo, la bautizó como la Siberia de Alcohólicos Anónimos, porque en Siberia pues hace mucho frío, allá en Rusia, vaya. El caso sabe que a través de lo que nosotros pudimos vivir en aquellos años antes de que yo me fuera a Oaxaca, pues hubo muchas experiencias, ¿no? Pero tuve que tener antes que nada muy presente que cuando yo llego a Alcohólicos Anónimos, y también voy a dar la fecha del día de mi llegada, para que no se sorprendan, porque ahorita cuando llegamos la compañerita de recepción, pues me preguntó mi nombre y me dijo el tiempo en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Y cuando le dije 48 años, fueron casi 48 años, no me faltaron 2 3 meses nada más. Me dice, no manches, padrino, me dice, muy sorprendida, no te enojes, le digo, ¿cómo estás, no? O sea, me causó risa, ¿no? O sea, ella se sorprendió, yo creo que nunca había escuchado de alguien que tuviera tanto tiempo. Yo llegué un 5 de noviembre a las 6 de la tarde, porque él iniciaba la hora, ¿no? De 1977, al grupo Garibaldi, pero de hora y media, porque quiero que sepan, y a lo mejor muchos de ustedes lo saben, que ese gran movimiento, el movimiento de 24 horas de Alcohólicos Anónimos, nació de la Central Mexicana de Servicios Generales. Esa es la cuna. La gestación de ese movimiento se gestó en el grupo Hamburgo, ¿sí? Sí, que todavía existe, tiene 56 años. Iba a venir una hijadita que milita en ese grupo, yo por otra vez no me dio tiempo, pero ella milita en ese grupo, ¿no? Y quedó de venir, pero no vino, pero seguramente mañana sí me va a estar allá en el centro médico. Entonces, decía yo esto porque uno de los factores que llevan al alcohólico al servicio, ¿sí?, es el hecho de que tenga que ser bien conducido por buenos padrinos. Porque para ser buen padrino se necesita ser buen ahijado, porque aquel que no es buen ahijado no va a ser buen padrino, ¿sí? Y como yo decía, si hay padrinos que son nada más rompemadres, pues ¿qué le van a enseñar al nuevo? ¿Qué le van a...? Yo estuve anexado también. Yo les digo, yo nací en ese grupo, pero cuando yo llego a Alcohólicos Anónimos llego con un deterioro mental muy severo. Yo nada más soy alcohólico, gracias a Dios, tuve la capacidad para las drogas, además no estaba tan de moda la droga como, ¿sí? Tengo 77 años de edad, ¿sí? Empecé a beber a los 13 años. Mi primera borrachera fue de una situación realmente increíble. A los 13 años me bebí medio litro de alcohol con medio litro de refresco y no me lo tomé pausado. Cuando yo agarré y preparé la bebida, ¿sí?, si hubiera ya sido por 8, ¿sí?, como allí yo nací en la calle de Brasil, ¿sí?, ahí casi en la Lagunilla, no casi en la Lagunilla, vaya, ¿sí?, Tepito, la Guerrero, ¿sí?, y ahí vengo yo, vaya, ¿sí?
Nada más que me rescató Oaxaca. Si alguien hablaba ahorita, Che Fernández, yo no sé por qué se pasó. Ya son más paisanos yo que él, vaya. ¿Sí? Ya son 44 años de vivir en Oaxaca. ¿Qué me llevó a Oaxaca? El servicio. ¿Sí? Un compañerito que vivimos anexado en el grupo Garibaldi 24 horas, de allá de Oaxaca, de la Sierra Juárez. Fue periodista y era escritor y sacó, sí, y estuvo ahí con nosotros, y se regresó cuando salió, se fue a Oaxaca, pero de repente regresó buscando precisamente a Guillermo, buscando a Jesús Munguía, a todos aquellos que nacimos en el grupo Garibaldi, buscando a todos, ¿sí? Y a uno de ellos se encontró, pero se acordó de mí, se acordó donde vivía yo y me fue a buscar. Y me dijo, me dice mi esposa, lo vi por la ventana, de la cocina, dice, viene te busco un señor, dice, creo que es un compañero mío. Y ya salí y abrí la puerta y le digo, ¿qué ojo, Cuauhtémoc, cómo estás? Bien, dice, fíjate, lleva con una caja y unas maletas y con su esposa y su niño. Y dice, fíjate que vine a buscar, ya me dijo que había ido a buscar a todos sus compañeros, a Salvador Díaz, a Luis Torres, ¿sí? Y no encontré al León. Yo me acordé de ti, dice, quiero que por favor le entregues esto a Guillermo. Y me da un sobre, y le digo, mira, ahora ya no lo puedo ir a buscar, pero mañana yo lo iba a ver muy seguido a Memo. ¿Sí? Y sí, a otro día se lo llevé y recibió Memo, un gran padrino, ¿sí? Y le doy el sobre y cuando lo abre, saca los papeles, los vuelve a meter, ¿sí? Y entonces agarra el sobre y me lo entrega a mí y me lo regresa. Y digo, ¿para qué quieres? Sí. Pues es porque quieres, compañero, quiero que se abra un grupo de Oaxaca 24 horas. Bueno, lo que tengo que ver, dices que el que vas a ir eres tú. Le digo, oye, pero estás bromeando. Y le digo, acabo de poco, que estoy reintegrándome al trabajo. ¿Sí? Yo entré al anexo sin haber vuelto a beber. Cuando nosotros abrimos el grupo Garibaldi, yo iba como servidor, como cofundador del grupo Garibaldi 24 horas. Y pero al mes, más o menos, de que abrimos el grupo, yo estaba en el anexo. ¿Por qué? Porque tuve graves trastornos, ¿sí? De los que hablaba yo, Manuel, ¿sí? Yo estuve, durante esos 14 años que yo viví, sí me di hasta por debajo de la lengua, ¿sí? Estuve 4 veces hospitalizado, fui presa de delirio tremens, de la demencia, de una locura increíble. Porque así como les decía en esa primera borrachera, ¿verdad? Que me agarré y la preparé, lo probé, ¿sí? Me di un traguito, dije, puta, qué sabroso sabe esto. A mí sí me gustó el sabor, lo que no me gustó fue la locura que me llevó. Me gustó, me agradó el sabor, el elixir de los dioses, me decía mi tío. El dios Baco se revolvió, vaya, ¿sí? Dice Bill W. cuando tomó su primera copa de Campari, ¿no? Un mundo nuevo se abrió ante mis ojos y lo mismo me pasó a mí, vaya. Lo primero que me desinhibió fue del complejo de inferioridad, del temor, del miedo a las mujeres. Yo le tenía mucho miedo a las mujeres, vaya, ¿sí? Porque mi mamá, en mi casa hubo matriarcado. Sí. No era mala, pero con mi padre, ¿verdad?
No es que hubiera diferencias, mi padre era un hombre muy noble, nunca mi madre nunca me pegó, ¿sí? La única vez que mi padre me pegó fue porque de veras, vaya, ¿sí? Ya era casi necesario, era indispensable, vaya, un correctivo. Pues obvio de que me dio el chingadazo mi papá, mi mamá se le fue encima, vaya. O sea, decía alguien hace rato, un compañero, a ver, ¿verdad? Decía que no hay por qué echarle la culpa a nadie. Ahora se ha estilado en Alcohólicos Anónimos a estar culpando a todos, ¿vale? Porque vengo de un hogar disfuncional, que porque mi papá era un borracho, que mi papá una león. A todo el mundo vaya así. ¿Y tú? ¿Sí? Y más que ahora con los aliados, ¿verdad? Más que uno allá en Oaxaca, no puedo hablar ya de aquí porque ya son muchos años. Allá invitan a los aliados, a los psicólogos, psicólogas, y te ponen a la cosa como una pinche virgen, ¿verdad? Así como la imagen de la Virgen de la Dolorosa, ¿verdad? Nada más que nombre, vaya, así ponen a la... Y luego más con ese Elizondo, vaya, ¿sí? Cuando tenemos el 10º paso, vaya, y ahí están metidos en el síndrome de la borrachera seca, del doctor psiquiatra Elizondo, ¿cómo se llama? Y el 10º paso, a la chingada, que no sirve, vaya, ¿sí? Si ahí te está hablando de las borracheras secas, vaya. Si no entiendes el 10º paso, menos vas a entender el Elizondo, pues si el alcohólico es, vaya, ni drogadicto, vaya, ¿sí? Decía mi compañero Manuel, con todo respeto, no voy a montar en lo perdido, de que el alcohólico cuando se droga le dice, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, no? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué? ¿Sí? Bueno, así que lo encadenaran o lo tuvieran preso, no, él tenía que beber. ¿Sí? Ya como último recurso le dijo, es sabido, es la parte que yo leí, de alguien que deja de beber teniendo experiencias religiosas, no le hablo primero de experiencia espiritual, de religión, vaya, le hablo. Sí, a lo demás, pues sí es todo lo que nos dijo el compañero. Pero entonces el alcohólico necesita esto, pero para servir, ¿qué necesita hacer? El compañero Cuauhtémoc le nació la idea de que allá se abriera un grupo que se llevara el movimiento 24 horas. El compañero Guillermo me dice, vas a ir tú. Yo me estaba reintegrando al trabajo, yo había dejado de beber en una situación donde tenía a mi familia, en una situación, una pobreza extrema para trabajar. No llegué a andar en los escuadrones, pero como lo deseaba yo. Porque decía, cuando yo veía los escuadrones de la muerte ahí en el barrio, ahí en Garibaldi, en todo el centro, vaya, principalmente en la calle de Paraguay, Nicaragua. Nicaragua, ahí pasé la mayor parte de mi infancia, en esa calle, ¿sí? En Perú, las pulcatas y todo lo que ahí había, vaya, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que yo decía cuando yo venía creciendo? Veía, iba a usted, pues ahí decía, pinche gente, yo no sé por qué vive. Mejor muerta debería de estar. Por eso cuando empecé a leer, mi chamaco, empecé a leer a Nietzsche, dije, tiene razón, vaya. ¿Sí? Es gente que hay que acabar con ella, vaya. Ya no debe de vivir. Lo bueno es que no me conoció a mí, vaya. Fue la ventaja, vaya. El caso sea de que ahí es donde entra esa situación, ¿sí? Dejo de beber, la última vez ya no me hospitalizaba yo escuchaba con mucha atención, falta razón de mí, yo lo viví, el tener que estar todo desvalorado por uno mismo, vaya. El no tener ya confianza. ¿Por qué me tenía que tener dominado el alcohol?
porque ya no podía decir que no. Yo el tiempo que más permanecía sin beber era el tiempo que dormía, y nada más dormía la borrachera. Y tenía yo que estar bebiendo. Entonces sí es cierto, hay muchas cosas que suceden en el alcohólico, y una de ellas son los mecanismos de defensa que uno aprende en Alcohólicos Anónimos, ¿sí? El solo por hoy es uno de los mecanismos más maravillosos que hay para el alcohólico, ¿sí? El no beber por estas 24 horas, no lo hagas por nadie, hazlo por ti, porque tú eres el enfermo, porque el que necesita la ayuda eres tú. El aplauso de bienvenida ese día que llegué, el abrazo, la palmada en la espalda, ¿no? Y empiezan a transcurrir los días y dejo de beber, ¿sí? Pero a los pocos días yo ya había vivido en la actividad los delirios, pero nunca me imaginé que ya estando en Alcohólicos Anónimos sin beber, iba yo a seguir convertido en Mr. High, ¿sí? Ya no se necesita alcohol para estar convertido en bestia, vaya, ¿sí? O convertirse en bestia. Y mucho menos para seguir en la vida ingobernable. Y mucho menos para agarrar y meterse y profundizar en los principios de Alcohólicos Anónimos. Yo algo le tengo reconocido a aquella gente como Memo, Salvador Díaz, ¿sí? Otro que era muy buen compañero, porque también volvió a ver Pablo Monroy, que era el guía del grupo Clavería, que estaba, o no sé si la estaba aquí en la calle de Progresa. Estamos en la colina Clavería. Estaba así, bueno, él era el líder, un gran orador, y un hombre impresionaba, impactaba, vaya. Pero que chupa. ¿Por qué? Porque no hay una derrota completa, y el más grande servicio que tiene que hacer el alcohólico, lo que no es mismo, es derrotarse, aceptar su impotencia, a reconocer que su vida había llegó a ser ingobernable. Y la bronca está en que ya estando en recuperación, la vida y la mente sigue estando dentro de la ingobernabilidad por la falta de principios en el alcohólico. Por eso admiro yo tanto y le tengo un profundo reconocimiento. Lo poco que conviví con Carmelo fue siempre de servicio. Pero cuando nos veíamos, oye, no fuiste a este servicio, no íbamos a Cuautla, a Tasco, íbamos, y ahí nos encontrábamos. ¿Qué pasó, mi Roberto? ¿Qué pasó, Carmelo? ¿Cómo estás? Bien. Pero exclusivamente al servicio, el abrazo fraternal y el saludo cordial, los buenos deseos, esas felices 24 horas en los abrazos, ¿sí? Deben de tener un verdadero significado. Bueno, para no saliéndome, pero hasta el toque de campana al inicio de la junta tiene una gran solemnidad, porque esto es una entidad espiritual, y si no se le ve como tal, lo más seguro es que el alcohólico fracase, que no se dé cuenta, dice ahí, de su devastadora debilidad y consecuencias. Dice que hasta que no reconozca esa derrota definitiva, y si no hay derrota, no hay recuperación, podrá haber abstinencia, y además hasta de años, cabrón. Pero la derrota tiene que ser definitiva, alma y corazón adentro. Yo subí a las tribunas en mi primer año y decía, compañeros, yo llegué derrotado a Alcohólicos Anónimos. Fíjense cómo lo que decía. Ustedes me vieron porque estaba conviviendo con la mayor parte de los compañeros que me recibieron. ¿Sí? Yo llegué derrotado, y cada que subía se hablaba del primazo. Yo llegué derrotado, compañeros. Hasta que un día se subió a la tribuna mi padrino Chava Díaz.
Y me dijo, ya para que me tratara como ya se va. Me dijo, ya me tienes hasta la madre, me dijo, de que llegaste derrotado. Sí, es cierto, nosotros debimos llegar, pero no es lo mismo llegar derrotado que derrotarse. ¿Y cómo dice el libro? No todo aquel que carga victoria es el vencedor. Y cuando no se practican los principios, y cuando no se entienden, y cuando no hay apadrinamiento con principios, ¿sí?, es muy difícil que el alcohólico alcance una sobriedad genuina, como dice el libro. Él nos dice que nuestra sobriedad debe de ser genuina, así como el agradecimiento. Como aquellos que le llegaban a Bill, porque era el fundador de Alcohólicos Anónimos. Bill, mira, gracias a Dios, esto y el otro, he logrado todo eso, ya recuperé mi familia, ya todo es vida y dulzura, ya, ¿sí? Ando en nube rosa, hijo de la chingada, ¿no? ¿Sí? Ya traigo mis alitas de ángel y toda la cosa. Sí, esos ya, tranquilo. Ya después de que le decían, sí, está bien, todo eso logrado, transmítelo. ¿Qué quiere decir con esto? Llevar el mensaje, ¿sí? Y una de las cosas más grandes, ¿sí?, que existe para el alcohólico y su verdadera salvación es trabajar con otros. Pero ¿dónde está el capítulo trabajando con otros? Yo creo que sí lo saben. Ese es el 7º capítulo. Sí. Y ahí es donde está, y lo dice el doctor Bondo, ¿no? Yo casi nada más voy a ya para que cuando vaya a bajar ya que me encamane voy a ver esos pocos párrafos antes del 11º capítulo como del 12º. Cosas muy importantes, ¿no? Porque aquí ya, como yo vengo viendo cómo nació, por ejemplo, ese movimiento, cuando yo ya estaba anexado, porque por mi locura, por mi demencia, propongo un servicio electrónico. ¿De qué se trataba ese servicio? De llevar a un médico, amigo mío, ¿sí?, para que checara a los anexados, porque nos llegaban con patas de elefante, abusanados. No estoy improvisando, ¿eh? Ahora ya, yo creo que lo que les ayuda mucho es la droga, que impiden que tengan grandes problemas de infecciones. Compañeros en el anexo les sacábamos los gusanos de las llagas. Fíjense cómo todo medido. Llegó una compañera alcohólica, ¿verdad?, y que había sido enfermera. Y la hermana de un compañero nos regaló instrumental médico, ¿sí? Y esa compañera pues había curado. Y entonces esos compañeros con llagas así en las piernas, ¿sí?, ellos agarraban y le echaban, le limpiábamos y lo podía ayudar. Les lavábamos las heridas, las llagas, y ya con una habilidad que agarraba y le sacaba los gusanos de las llagas. ¿Sí? Y no crean que 1 o 2, no, el bonche vaya, ¿sí? Y a curarle las heridas y ya practicarles, ¿sí? Y luego ver a gente, a compas con ataques epilépticos, ¿no? Epilepsia alcohólica, o algunos ya epilépticos, no sé si todavía hablan de eso ustedes. Pero hace 46 años, 45 años eso lo vivíamos, y todavía en Oaxaca lo vivíamos ahí, se les han muerto, ¿no? ¿Sí? Y cuando se nos moría un cabecilla en el un compito en el anexo, una bendición de Dios, nos decía Memo, ¿no? Nos decía Chava, nos decían todos ellos, ¿no? Es una bendición. Bendición. Oye, como que estás, como que también ya andas en delirio como yo, y así. Sí, es una bendición, porque mira,
observa. Si persistes e insistes, esto te puede pasar. Y esto que está pasando, pues te lo estás ahorrando. Experiencias vivas. ¿Para qué mentarle tanto la madre a un anexado? ¿Para qué gritar tanto si lo que le tienes que dar es la ayuda? ¿Sí? Y que debe de llevar una esencia espiritual. Dice la novena tradición que nosotros los alcohólicos debemos obediencia a principios espirituales. Primero, porque es necesario hacerlo. Y segundo, porque nos agrada la clase de vida que estamos recibiendo. Porque si no va a haber un castigo, y dice, no son castigos impuestos por nadie. El alcohólico vuelve a beber y son castigos impuestos por su desobediencia a principios espirituales. Entonces, si no obedecemos principios, si no nos administramos nosotros mismos principios espirituales como resultado, dice el libro en el capítulo 5, como resultado de la práctica de estos pasos, de los pasos, creo que es el segundo tablero, ¿sí? O sea, dice, estos son los pasos que dimos y sugerimos como programa de recuperación a todos los alcohólicos interesados. Quiere decir que este servicio que hicieron ellos a través de transmitirlos en la literatura, quiere decir que los tenemos que practicar, y ese servicio nos lo heredaron. Dice el libro de Rubén Ávila a su mayoría de edad. Esos principios debemos de darle gracias a Dios y considerarnos como gente privilegiada. Eso viene de una parábola de Jesús, eso que voy a decir que dice Bill W. ¿Sí? Dice, debemos considerarnos gente privilegiada porque estos principios no les fueron legados ni a la medicina, ni a la psiquiatría, ni a la religión. ¿Quiénes somos los que manejamos los principios de Alcohólicos Anónimos? Nosotros, los alcohólicos, los que nos declaramos, los que hablamos de la sobriedad, no de la que habla el primer paso, porque dice el primer paso es necesario. Por eso yo decía del servicio que el miembro, los grupos, los guías, los líderes, los padrinos, ahora que es epidemia de padrinos. Me encuentro en un grupo en Oaxaca, que mencionan los que mencionó Fernando, que tuve también la oportunidad de abrir allá en Oaxaca. Llevamos una compañerita a anexar ahí, por más que parece el grupo, parece una, ¿cómo se llama? Como un presidio, o sea, tiene uno que pasar una aduana para más o menos. Y entonces me saluda un compañero, ¿no? Allí, el domingo, el día de la visita, padrino, ¿cómo ha estado, no? Un grupo, ¿cómo está, padrino? Bien, ¿tú cómo estás? Bien también. ¿Qué padrino? ¿Qué creo? El domingo es mi aniversario. El próximo domingo es mi aniversario, mi primer aniversario. Muchas felicidades. ¿Y qué cree, padrino? Me anda porque ya sea que venga ese día, porque ya voy a ser padrino. Por eso es engañar a la gente. ¿Qué terreno estás pisando, vaya a ser? O sea, es muy importante darse cuenta, ¿no? Lo que nos dicen los principios y lo que tienen. Yo hablo así, ¿no? Porque tengo tantos años, a lo mejor no les va a gustar, pero para mí ya voy de salida, ¿vale? No de Alcohólicos Anónimos, eso va a ser hasta que, sí. Pero ya a la edad, vaya, sí. Que si pido algo, claro, Señor, pues me enseñaron. A mí me decía Guillermo, nunca pidas para ti, pide para los demás, ¿sí? Para que seas bendecido, ¿sí? Para que entiendas lo que a veces repites, ¿no? Y también ese mecanismo que le enseñan a uno, ¿no? De cuando uno es nuevo, todo se te va a dar por añadiduras, ¿sí? Los mejores años de tu existencia están aún por llegar, vaya, ¿sí?
Entonces aquí es donde, y de dónde sacó también Bill eso, ¿no? De las añadiduras. Dice Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé, y todo te lo voy a dar por añadidura. ¿Sí? Y grandes cosas que no conoces te las voy a dar, vaya, ¿sí? ¿Y no dice eso la literatura? Pues claro, ¿de dónde sacó bien? Los pasos y ese libro dice que fue una inspiración divina, que sí los escribió. ¿Sí? El capítulo 5, ¿sí? Y no lo digo yo, lo dice también la misma literatura. Vean, a su mayoría de edad. El capítulo 5 es el Evangelio según San Juan, lo mismo los 12 pasos. ¿Sí? Y sin caer en religión, estamos hablando de principios espirituales. La gran magnitud, la gran obra de Dios para con nosotros no le fueron dados, dice, ¿sí? No le fueron dados ni a la medicina, ni a la psiquiatría, ni a la religión, fueron para nosotros. Para con nosotros se está estableciendo un nuevo dominio sobre nosotros mismos. Dominio, ¿por qué? Porque habíamos perdido toda autoridad sobre nosotros. Sobre lo que fue, para lo que fuimos hechos, dice la creación nos dotó de instintos con un propósito. Dice, sin ellos no fuéramos seres humanos completos. Si los hombres y las mujeres no se reprodujeran, si no se preocuparan por cosechar sus alimentos, por reproducirse todo, si no existiera el instinto de seguridad social, material, ¿sí? Física, sexual, no tendría sentido la vida. Dice, pero estos instintos tan necesarios para nuestra supervivencia los convertimos en riesgos físicos y mentales. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está escrito en la literatura de Alcohólicos Anónimos eso? En el cuarto paso. En el cuarto paso es donde nos tenemos que dar cuenta para tener verdaderamente un cambio de vida. Dice, donde es indispensable la más rigurosa sinceridad. Eso no dice el primer paso, pero cuando se lee, dice, no, esto es porque tengo que practicar el cuarto paso. Y ese es el grande servicio que tienes que empezar a hacer contigo. Para que puedas verdaderamente servir a los demás, no les mientes la madre ya. Ya basta, ya. No te amas, por eso te insultas. Por eso crees, ¿verdad?, que yo escuché 2 o 3 veces a Carmelo, a los grupos donde íbamos a hacer guardias, ¿sí? Nunca lo escuché mentirle la madre a nadie, ni a él mismo. No sé, ¿verdad? Ya después yo le perdí la pista, ya, ¿sí? Pero era un gran hombre para mí, lo poco que lo conocí, lo que viví con él, no, fue maravilloso. Oye, ¿no fuiste a un día le dije, ¿por qué no fuiste a Tasco? No, dices que me metieron a recuperación, porque estaba yo puro servicio. Y lo mismo pasaba conmigo. Nada más veía al padrino que yo me estaba jugando en el servicio, y le decía al responsable del anexo, ¿apuntas a Luis Roberto? Recuperación. ¿En qué consistía? Encontrarse los lunes en la mañana con la lista, juntas, de 5 a 6 juntas diarias. Se trabajaban las 24 horas del día, no sé ahora, no sé si guardias de 6 horas, 4 guardias de 6 horas, que las del día eran cubiertas por los grupos hermanos, ¿sí? Y luego ya la de la tarde, la estelar que se le llamaba, la de las vacas sagradas, ahora no sé si ahora, bueno, estoy hablando de ciencia. Entonces, eso era lo que estribaba en ese tiempo, ¿sí? Era lo que hacía que recobráramos valores, que aumentara nuestra autoestima. Y por eso dice el cuarto paso,
se pensará que, todo recién llegado pensará que se le está pidiendo demasiado cuando se le invita que haga que pase un inventario moral del mismo. Pues si a veces no es el no, porque luego pues, nunca encuentra que el padrino le diga, mira, ya es tiempo de cantarles mira, aquí está una libreta, una pluma, aquí están los 12 pasos, vamos a empezar a trabajar en Coahuila, Oaxaca, y no lo encontró. No encontró uno. Y se movilizó, ¿sí? Y fue con las autoridades del sector salud, y luego fue con las de la iglesia, y hubo cooperación, y el caso está que lo que se ha hablado siempre. No me acuerdo qué día exactamente de enero, hace 56 años, se echó a andar el primer grupo en Oaxaca. Miren, el servicio en 24 horas en aquellos años era muy detestado, ¿sí? Principalmente por Centroamericana. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que pasó? No, cuando yo llego a Oaxaca, ¿sí? Por la forma los grupos empiezan a funcionar, como decía yo, afortunadamente, bueno, antes que la Tequera estuvo un grupo que se llamó Oaxaca de Juárez 24 horas. Nada más que no funcionó muy poco tiempo porque el compañero Cuauhtémoc precisamente le brotó la ambición. Y cuando ya estábamos trabajando allá, que yo ya estaba viviendo inclusive en Oaxaca, aquel que no tenía dinero, aquel que no sabía cómo hacerle para mantener a su familia, una esposa y 5 hijos, ¿sí? A los que ya tenían que empezar a ser responsables, porque eso me lo dijo el padrino. 9 meses estuve anexado. Y me dijo, ahora sí, Manilín, sal y vas y vienes y nos dices cómo. Pero es que ahora, es que yo quiero seguir, ¿no? Es tiempo, te podemos tener aquí 5 años, si chupas, vale madre, mejor. Si vas a chupar, no chupa de una vez. Y al alcohólico no le gusta que lo vete, yo dije, no, chupar y que la chingada, ¿sí? Y tuve que salir, ¿sí? Era tanto ya mi amor por la casa de recuperación, ¿sí? Que hábilmente cuando terminaba la junta de la noche, vámonos todos ya los servidores, vámonos ya, no voy a quedar a la guardia, ¿sí? Y no era cierto, ¿sí? O sea, bueno, está bien, me dejaban. Entonces, era lo que pasaba, que a la hora de que ya empezaba la junta de la noche, estaba yo una media hora y me decía yo al responsable, me da chance de subirme a pasar. Sí, ahí está tu catre todavía. Y yo me subía a dormir, ¿no? Me paraba temprano con los compañeros y a las 7 estaba yo con ellos en la junta de estudio, ¿vale? Y así, hasta que yo creí que el padrino no se daba cuenta, ¿no? Y entonces me dice, ¿sabes qué? Cuando vio que les dije que me quedaba a la junta, le dijo al responsable, ¿sabes qué? Que cuando te diga que le des chance, le dices que no, que le eche humildad a las sillas. ¿Sí? Sí, y ya no era hora para irme, me tuve que quedar en la sala. Y ya fue cuando entendí que sí era cierto, que tenía yo que reintegrarme con la familia, al trabajo, a empezar a hacer algo por ellos, ¿no? Y se hizo, vaya. Y luego el servicio, afortunadamente ya lo tenía yo sembrado. La importancia que tiene que los padrinos le hagan ver al nuevo el sentir ese amor, o sea, que se convierta verdaderamente en un alcohólico anónimo. Y no porque lo diga yo, porque lo dice el paso primero. El primer paso dice, ha sido necesario levantar el fondo que muchos de nosotros habíamos tocado para que otros lo vean de cerca. ¿A qué se refiere a ese fondo? Al fondo alcohólico, ¿sí? Al fondo de botella. Sí, ahí es donde dice que por qué desde entonces el alcohólico ya no bebía por hábito únicamente y que era el comienzo de una progresión fatal. Ahí dice el primer paso.
¿sí? Pero luego enseguida, en otro párrafo, en el párrafo siguiente dice, ¿por qué tanta insistencia en que el alcohólico anónimo necesita primero dejar fondo? Acá primero dice, ¿quién desea ser rigurosamente honrado y tolerante? ¿Quién? Y luego dice, porque la práctica de los 11 pasos restantes significa la aceptación de juicios y actitudes que casi ningún alcohólico, si está bebiendo, puede siquiera soñar en ese lado. Sí. Luego dice, ¿por qué tanta insistencia respecto al alcohólico? Ya no se está refiriendo al alcohólico como otro, al alcohólico anónimo, aquel que ya aceptó su derrota, aquel que ya está seguro que si él se sale de Alcohólicos Anónimos, lo más seguro es que sucumba, como seguimos escuchando. Yo escuché a ver, con todo respeto, no le puedo notar, ¿sí? La compañera que empezó a jugar a los bolos al tigre, pinches zarpazos que le dio el pinche tigre, está bon, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay que entender, dice que no, dice lo que decía Fernando, estamos luchando con un enemigo acérrimo, artificioso, poderoso y amor. Sin ayuda, ese enemigo es demasiado fuerte para nosotros. Podemos apelar a un amigo que es más fuerte. Ojalá y Dios ya lo haya, dice, ojalá y el lector ya lo haya encontrado. Fíjense, primero nos dice, ahí hay que encontrar a Dios. Y luego dice, en un capítulo, dice que éramos alcohólicos y que no podíamos gobernar nuestras propias vidas. ¿Sí? Pero que Dios sí podía remediar de manera eficaz la condición alcohólica en que nos hallábamos si lo buscáramos. O sea, primero es encontrar a Dios y después es buscar a Dios como un alma segura que no te va a fallar y que no te va a defraudar. Y aquí es donde entra la clave, ¿no? ¿Sí? Decía la compañerita también, nos hablaba de Job. No trato de corregir a nadie, con todo respeto lo digo. Pero a Job no lo tentó nada más alguien así que perdió a toda su familia, sus hijos, hijas, sus propiedades, sus animales, todo lo perdió. Pero ¿quién fue el que provocó que perdiera eso? Tiene un encuentro, aquí es muy diferente al encuentro del que nos hablaba Abel. Tiene un encuentro el diablo con Dios. Le dice, ¿de dónde viene Satanás? ¿Sí? Pues de la tierra. ¿Qué dices? A tu hijo Job, hombre temeroso de ti. Dice Job, hombre temeroso de mí, de todo lo que dice Dios. Sí, dice, pero ten la plena seguridad de que si lo tiento, reniega de ti. Dice, ve y hazle lo que quieras, pero no le quites la vida, porque ese derecho no corresponde a mí, le dice Dios. Cuando yo le hice, bueno, ¿y por qué? Como a mí, pues sí estuve a punto de matarme, porque fue tu decisión. Dios no te hizo para que te mataras. Entonces, pero Job, en ese caso, eso fue lo que pasó, ¿sí? Fue el diablo, el demonio. Y aquí queda testimonio en toda la literatura, ¿no? ¿Sí? De que dice Bill Obregón, si el diablo está representado en el alcohol, bien agarrado que me tenía, dice. Y luego más adelante dice, cuando en esas grandes crudas, en esas agonías de alcoholismo que pasó, ¿sí? Cuando andaba vagando, no deambulando, dice que es un interesante que amanezca. Ahorita que repetí eso, se me erizó la piel, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo sí sentí lo que es la agonía del alcoholismo. Yo sé lo que es convulsionar en una cama de un hospital, voltear los ojos en blanco, estar arqueado, ¿no? Y escuchar al doctor que le dijo a la enfermera, ya después supe, me inyectaron morfina, ¿vale? Directamente a la Venuclis, ¿vale? Y le dijo, corre, le dice, porque este cuate se me pela, ¿vale? Y como tenía yo servicio médico particular, ¿sí? Y bien, tenía yo todavía con todo y mi alcoholismo, tenía yo derecho a ese seguro, vaya, sí, no era seguro, su
tenía derecho, ¿verdad? Con una credencial como licencia de manejo, hasta el hospital inglés o el hospital español. ¿Sí? Y ahí estaba yo en ese hospital, ¿verdad? Y el doctor cuando, y mi hermano y mi madre y mi esposa llorando, ¿verdad? Yo oía, ¿verdad? Claramente cómo los pasos, las carreras de la enfermera por el pasillo, cuando fue por proyección. Después pregunté, ¿por qué me pusieron morfina para regresar? Otro poco más y te lo hubieran puesto directo. A ese grado me llegó mi alcoholismo. A ese grado fue mi locura, vaya. Y luego me entero aquí, ¿verdad?, que el alcohólico es un suicida en potencia. Y dice, tanto Dios como la naturaleza aborrecen el suicidio. Y la forma en la que yo viviera sentir suicida, vaya, no fue nada agradable. Ustedes vieron que todavía me metí en la mano cuando agarré la botella, pero yo estaba así. Mucha gente me decía que yo tenía el mal de Parkinson. Sí. Gracias a Dios. Desde niño padecí de temblor de manos, pero con mi alcoholismo, pues aumentó. Entonces yo he recibido grandes cosas del servicio. ¿Sí? Yo doy gracias a Dios cuando un compañero platica con la compañera, con el compañero de lo que les ha pasado con sus hijos. Yo luego en la silla, ¿verdad? Lo que me dice el 11º paso y lo que me dice el 11º, medita, pide, ¿sí? Fortaleza. Y la oración que está en el capítulo 5, dice: Dios Todopoderoso, me ofrezco a ti, para que obres y hagas en mí tu voluntad, relévame de la servidumbre y del egoísmo, y permíteme que haga todas las cosas conforme a tus deseos. Ya no a mis deseos, sino a los tuyos, Padre. Concédeme la fortaleza necesaria para hacer tu voluntad en todo momento. Esta oración viene así en el capítulo 5, pero en la nueva versión viene muy cambiada. Y alguien decía, sí, es cierto, y es una gran verdad, lo dice el 10º paso. No siempre la balanza va a estar inclinada en nuestra contra. Siempre va a haber más cosas buenas que malas. ¿Sí? Y Dios nos tiene en ese margen, ¿no? Por eso es necesaria el crecimiento y el desarrollo espiritual, ¿no? Si no se crece espiritualmente, se podrá vivir, yo decía, pues, a la abstinencia hasta la muerte, ¿no? Pero con esa paz, con ese despertar espiritual, con la alegría de vivir de la que nos habla el 12º paso, es tan agradable vivir en sobriedad. Es tan agradable decir, yo amo profundamente a Alcohólicos Anónimos. Así como amo al movimiento donde llegué, como en 24 horas que me sacó de la fosa fatal, dice el Salmo 40. Me sacó Dios se inclinó hacia mí, me sacó de la fosa fatal, del lodo del pantano, del fango cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos y puso en mi boca un canto nuevo, alabanza a mi Dios. Dios, soy Luis Roberto y soy alcohólico. Ese es el nuevo canto, es una alabanza, cabrón, alguien que está hundido, perdido en su propia miseria, bandido en su propio lodo, fango. Eso dice el Salmo 40. ¿Quién es el que se está inclinando? Dios. Tanta es su humildad, tanta es su bondad para el alcohólico, para el hijo que ama, y que hasta se inclina y lo saca de la fosa fatal, del lodo del pantano. ¿Qué pasa en un pantano? ¿Cuál es el que quiere en un pantano? Si se quiere salir, entre más se quiere salir, más se hunde. ¿Sí? Dice el tercer paso, ¿cómo va el alcohólico? Primero dice, bueno, ya decidió, ya Alcohólicos Anónimos, ya le solucionó el problema de su bebida. Todos los pasos nos van llevando y nos van conduciendo sobre un sendero firme, real y verdadero.
de tantos cabrones que hay en Alcohólicos Anónimos que nada más se dedican a mentar madres. Creen que hablando de aberraciones y de puterías, ya con eso ya son salvos. Cuando ni siquiera se han profundizado en el cuarto paso. ¿Sí? El quinto paso te dice, aquí es donde es un encuentro de Dios con el hombre y del hombre con Dios. ¿Sí? Donde vas a darte cuenta de ese genuino parentesco, o sea, cuando te das cuenta que eres pariente de Dios. ¿Y qué decimos cuando decimos Padre Nuestro? ¿A quién te estás dirigiendo? Pues al Padre. Y si es tu Padre, ¿verdad? Pues yo soy si es mi Padre, pues yo soy su hijo. Y si Fernando le dice Padre, pues, también es tu Padre, pues eres su hijo, pues somos hermanos en la fe. ¿Sí? Somos hermanos en la confianza que nos da el programa. ¿Sí? Miren, hay un pasaje bíblico, ¿sí? una parábola del buen samaritano. ¿Sí? Bajaba un hombre de una casa. ¿Sí? Y ese hombre es asaltado por salteadores rapaces, ¿no? No dice rapaces, pero dice salteadores, que lo despojan de todo, vaya. Y dice, y lo dejan medio muerto ahí en el camino. Fíjense lo que es el servicio que tenemos que aprender en Alcohólicos Anónimos. El verdadero servicio, el amor, ¿sí? La entrega, ¿sí? Dice que pasa un sacerdote y lo ve tirado y dice, y lo rodea, o sea, ¿sí? No dice que pasa y lo ve y se sigue, no, lo rodea, ¿sí? Y lo ve, es muy amorrado, pero agarra y ahí lo deja, porque seguramente el sacerdote iba a sus servicios, a lo que tenía que hacer. Y lo deja, pasa un levita y lo ve también, ¿no? Y lo rodea. Y le dice, qué chinga te dieron. Seguramente es lo que debe pensar, ¿no? Pero también porque tenía su labor, seguramente a su chamba, a la oficina, al cobro de impuestos, a la administración, ¿sí? O a la carpintería, yo fui carpintero. Y pasa, se sigue de largo, pero pasa un samaritano y no lo rodea, se agacha y lo empieza a atender, lo cura, le cura sus heridas, le pone, lo unge, vaya, con vino, con aceite. El vino no es sinónimo de orden, el vino es vida, o sea, está considerado, ¿sí? Y lo limpia y lo cura, lo aliviana. Y dice que lo levanta, lo carga y lo sube a su cabalgadura, ¿sí? Y lo lleva a una posada, claro, lo lleva a un anexo, ¿sí? Fíjense que esto de los anexos, de llevar a un, dice que lo cuida 2 días, ¿sí? Pero a los 2 días le dice al posadero, le dijo, mira, aquí sabes, los renarios, atiéndelo, cuídalo. Y lo que gastes de más, te lo devolveré a mi regreso. Es muy extensa esta parábola, porque Jesús prometió regresar. ¿Sí? Y dice, te lo pagaré a mi regreso. ¿Sí? Se va. Lo que gastes de más, yo te lo voy a regresar, te lo voy a pagar. ¿Sí? Se va, pero lo deja con saber, con el responsable, con el guía del grupo, con los líderes, no con cualquiera, vaya, ¿sí? No cualquiera le confía a ese samaritano, a ese herido, a ese que estuvo, no cualquiera, ¿sí? En donde se puede ver un logotipo, grupo 24 horas, ¿no? Pero ahora ya como están de moda puro anexo, ¿verdad? Pues ha ido desvirtuando aquello que con gran sacrificio, gran esfuerzo se hizo. Compañeros, yo esto casi lo he compartido, nada más al compañero que viene conmigo se lo he platicado.
pero como plática, no como información. ¿Sí? Cuando yo me fui a Oaxaca, mi esposa estaba embarazada. Después de 10 años de nuestro último hijo, del quinto hijo, pues se embarazó. La embaracé, obviamente. A mí, por dar de las cosas, una bendición que recibí es que el compañero, precisamente Cuauhtémoc, puso un anuncio en el periódico del oficio que yo pedía. O sea, yo soy preparador de pianos. ¿Sí? Y entonces, vete para acá, no, que me voy a ir a Oaxaca, ¿no? Casi pensaba yo como Fernando, pero sin decirle chungos, ¿no? Se dicen yopes, bueno, se dicen yopes, ¿quién sabe qué querrá decir? Pero se dicen yopes, ¿sí? A lo mejor Miguel sí sabe, ¿no? Entonces, compañeros, mi esposa, vengo a México a comprar material para ya tenía yo taller allá en Oaxaca de reparación, todavía no me llevaba a la familia. Sí. Ya saltaba todo, yo decía que me voy a ir a Oaxaca, pero todo se dio. El caso está de que ese día que llego yo a comprar material y todo en la noche, mi esposa estaba en la casa, estaba planchando y miren dónde quiso, ¿sí? Pero siento que toda la veía así como colorada. Y le digo, ¿cómo te sientes? No, pues el doctor me dijo que todavía me faltan más de 15 días. ¿Segura? Sí. Bueno, le digo, porque si quieres, yo la veía así medio mal. Le digo, porque si quieres me puedo quedar. Si hablé con los compañeros, me iban a ser así. No, dice, mejor vete. Y si algo se ofrece, pues te hablo. Y no había la cuestión de los celulares, simplemente me tomaban recados en una ranchería allá, hablaba mi esposa y ya me tomaban los recados allá. Yo voy viajando y mi esposa se pone mal. Sí. Despierta a mi hijo el más grande, que tenía 12 años, ¿sí? Porque pide que le ayude, ¿no? Como era la madrugada, y se va al hospital. ¿Sí? Ya con todo listo, ya había sangrado. ¿Y qué fue lo que pasó? Que la revisó el médico, supuesto médico, y que la revisó. No, señora, a usted todavía le falta. Pero doctor, ya no, señora, no va a tener tiempo. Va a tener muchas dificultades ese médico. Si yo no hubiera tenido programa, ¿qué sabe qué hubiera pasado? El caso está de que la regresó y ella tonta se regresa. ¿Sí? Para las 7:30 de la mañana en la casa se vuelve un caos. Ella se empieza a desangrar y los niños pues, de 12 años luego así van en escalerita, 5 para abajo, ¿sí? Y se vuelve una tragedia la situación, ¿no? Mi hijo va corriendo por mi tío, por mi hermano, y ya llega y ya ella se les desmayaba. No, cuando lo platican mis hijas, es trágico, vaya, ¿sí? Y ay, cabrón. Pero voy a anticipar a una compañera del grupo El Árbol de la Vida. ¿Sí? Fui a compartir y me dijo, dice mi Roberto, ¿qué estás haciendo en Oaxaca? Pues en el servicio, mira que ya está el grupo. No, son chingaderas, así textual. Madre tienes, dice, cuando uno está así, panzón, embarazada, dice, lo que más quiere uno es que el hombre esté ahí junto a uno, vaya, ¿sí? Le digo, mira, yo tengo fe, tengo confianza, ¿sí? Si algo nos enseñaban en aquel tiempo era manejar la fe, ¿sí? No la autosuficiencia, no la vanagloria, ¿sí? Y entonces, agarro y yo me vengo, y para colmo de males, empiezo a visitar a los clientes, el trabajo y todo el 15 días se me olvida hablar a la funda, a la ranchería donde tomaban los recados, hasta en la noche. ¿Sí? Esa ranchería estaba mero enfrente del grupo,
Me dice el responsable, dice, ha estado viniendo la señora de ahí enfrente, que se comunique usted, que urge, que se comunique, que ya me estaba hablando de él. Pues fui, le toqué a la señora, ya no me habló, fui a un teléfono público, y ya me marqué, me dice, oiga, todos los días me han estado hablando de México. Pues ya tuve que marcarle ahí del teléfono público al 02, contesta mi hermana. Óyeme, cabrón, son chingaderas, hijo de la chingada. Tu mujer a punto de morir y el niño también, dice, y tú, todo el pinche día que hemos estado hablando. Oye, ahorita que me marque para... Le digo, ¿cómo están? Ya, dice, a tu esposa la sangre, están poniendo transfusiones de sangre y el niño está en incubadora. En ese momento, se me enchina la piel. O sea, está cabrón, vaya, ¿sí? Y agarro y le digo, ahorita voy a ver cómo me regreso, ¿sí? Y vuelvo. Y cuando voy caminando, en lugar de caminar hacia el grupo, camino en sentido contrario, reacciono y me vuelvo a regresar para ir. Y en esa esquina, ahí del centro de Oaxaca, casi caí de rodillas, pidiéndole y suplicándole a Dios que no me permitiera dudar de él, que no me hiciera que perdiera la confianza que yo tenía en él, que todo iba a salir bien, que me perdonara por no haber hablado, por no haberme quedado. ¿Sí? Y no voy a decir que sí caí de rodillas, no, casi estuve a punto, en plena vía pública, ¿vale? ¿Sí? Agarré y ya me convertí un poco, fui al grupo, hablé con los compañeros, me dicen, no, pues vete, lánzate. Y luego, pues cuando veo las actas, no, pues casi no, porque yo buscaba un material. Pues le hablo a un cliente y me dice, pues tengo que ir con su maestro. Y yo le doy un cheque de lo que quiero. Tenía un trabajo grande, una pianola que estaba yo arreglando. Y agarré y sí fui, ya me dio el cheque, y con ese dinero, con unos 500 pesos, me fui para México. Ya ni me puse chamano ni nada. No fui al cuarto. Entonces llegué al hospital, ¿no? Directo del ADO me fui al hospital. Entonces resulta que cuando ya subo, voy subiendo, el doctor, el director del hospital, estaba relatando a mí. Yo escuché, dice, ¿cómo se le ocurrió regresar a esa paciente? Dice, no sabe el problema que nos estaba ocasionando con el sindicato. Yo seguía perteneciendo al sindicato. ¿Sí? Desde que yo trabajaba. ¿Y qué pasó? Y se dije, no, yo no le dije, yo sé qué pasó, no agarré y me subí, ya fui aquí en la cama, estaba crucificada, suelo en un brazo y me estaban poniendo, ya era la tercera transfusión. Ya agarré y la veo por el vidrio y se sonrió. Y agarré y los entré. Ya Dios se sonrió y estaba muy ilusionado. Tuve mucho miedo de perder la vida. Ya no tanto yo, dice. ¿Saben qué dice el doctor Bob de las esposas de los alcohólicos? Dice que están hechas de una madera muy especial. Eso dice el doctor Bob de las esposas de los alcohólicos. Seguramente porque Ana, su esposa, fue una gran fe. ¿Sí? Entonces no debemos de dudar. La confianza, ¿no? Le digo, ya fuiste a ver al niño. Ya la pasé, no quise llorar, no porque no hubiera querido. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo sufro. Yo he tenido, estoy operado de los dos ojos. ¿Sí? Y eso me ocasionó síndrome de ojo seco. O sea, yo puedo entrar en sentimiento, pero no me salen lágrimas ya. ¿Sí? Entonces, pero en ese tiempo todavía sí estoy hablando de hace 44 años, que es la edad que tiene mi hijo. ¿Sí? Es hasta abuelo. ¿Sí? Entonces, en ese momento sí me pude dar cuenta de la magnitud de lo que es servir a Dios. Y
al servir a Dios, nos decía Pedro Magaña, nosotros somos ángeles. ¿Qué es un ángel? Es un mensajero. Nos decía en asambleas, no vayan a creer que juntas así. Eso de los ángeles, y lo dijo un poco en una asamblea. Dice, y también somos sacerdotes, porque cuando nos capacitamos, tenemos la capacidad de establecer una relación, hacer que los demás establezcan una relación con Dios. Porque como el programa no es religioso, es cierto, dice el enunciado. Nada más dice que no pertenecemos a ninguna religión, a ninguna secta. Pero el alcohólico tiene que convertir a Alcohólicos Anónimos en su propia religión. ¿Por qué? Porque es lo que lo está religando con Dios. Sí. La lectura de la literatura es importantísima. No importa que no entiendas, tienes un subconsciente, tienes un espíritu que siempre está al alcance de las cosas de Dios. Llegaste debilitado, muerto espiritualmente, pero ahora ya no estás muerto espiritualmente. Dale gracias a Dios que quedaste con vida. Porque cuando ya presumes de que eres una chingonería y que tú te la comes cruda y le untas cocida, y que escupes con un pinche colmillo y haces un hoyo en el suelo, ya valiste, madre. Sí, así yo me la como cruda y me gusta cocida. Escupo por un colmillo y hago un hoyo en el suelo. Por el metal ya le tengo. Entonces, es muy importante la esencia espiritual del programa. Por eso decía el buen samaritano, ¿qué hace? ¿No? ¿Será que no tendré la capacidad de ser samaritano? Claro que sí, papá, si eres alcohólico. Y si has reconocido sus debilidades. ¿Sí? ¿Por qué tenía que ser Jesús hablar de un extranjero? Que si hacía el bien y no el sacerdote o el levita que eran judíos. ¿Por qué tiene que hablar de un extranjero que es el que pasa y es el que asiste al que está medio muerto? Dice que estaba medio muerto, todo herido, sangrando, y dice que curó sus heridas. Y las heridas con las que llega el alcohólico no es como los que le comenté que nos llegaban allegados, no, llegan heridos del alma. Llegamos heridos del alma, espiritualmente casi sucumbiendo, vaya. Casi en agonía llega el espíritu del alcohólico, Alcohólicos Anónimos. Entonces, aquí es donde se tiene que ver la realidad de lo que tiene que hacer el alcohólico, ¿no? Entonces aquí dice, ¿no? El fin de este libro es solamente sugestivo. Comprendemos que no es mucho lo que sabemos de Dios, no es mucho lo que sabemos. Dios nos iluminará a todos más y más cada día. Pregúntale cada mañana durante la meditación, ¿qué puedes hacer por el hombre que aún se halla enfermo? Si tienes más o menos bien ordenada tu vida, las respuestas vendrán. Mas es obvio que no puedes transmitir algo que no tienes, de modo que procura que siempre que tu relación con Dios sea verdadera y grandes cosas acontecerán para ti y tus semejantes. Esta es la gran realidad que todos nosotros hemos vivido. Y aquí vienen los 12 pasos, compañeros. Entrega tu alma a Dios tal como lo concibes. Admite tus flaquezas ante Él y ante un amigo. Limpia los escombros de tu pasado. Da sin vacilar cuanto te sea concedido y ven con nosotros. Seguramente te darás la mano con muchos de nosotros a medida que orientes tus pasos por el camino de la felicidad. Que Dios te bendiga y te guarde hasta llegar a la meta. Si estuviéramos en una iglesia, estuviéramos diciendo, sí es cierto, ¿no? Pero si dijéramos amén, amén quiere decir así sea. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema? Que soy alcohólico, ¿verdad? Y que no sabía gobernar mi vida. Y que no había ningún poder humano que pudiera remediar la condición en la que yo me hallaba. No había quien. Y ya para terminar, compañeros, dice aquí,
Es una maravillosa, eso lo dice el doctor Bob, es una maravillosa bendición estar liberado de la terrible maldición que pasaba sobre mí. Mi salud es buena y me he recobrado el respeto de mí mismo y de mis colegas. Mi vida hogareña es ideal y mis negocios todo lo bueno que pueda esperarse en estos tiempos inseguros. Dedico mucho tiempo a pasar el mensaje a otros que lo desean y necesitan con urgencia. Es lo que he aprendido y lo hago por 4 razones. Sentido del deber, 1. 2. Es un placer, 3. Porque al hacerlo estoy pagando mi deuda con el hombre que se tomó el tiempo para pasármelo a mí. Porque cada vez que lo hago, me aseguro un poco más contra un posible resbalón. A diferencia de la mayoría de nuestro grupo, no me sobrepuse totalmente a la ansia de licor durante los primeros 2 años y medio. Casi siempre la sentía, pero nunca estuve ni siquiera próximo a ceder a ella. Me inquietaba terriblemente ver a mis amigos beber, sabiendo que yo no podía, pero me discipliné a creer que aunque una vez tuve ese mismo privilegio, abusé de él tan espantosamente que me había sido retirado. Así que no me corresponde protestar, porque después de todo, nadie tuvo nunca que tirarme al suelo para echarme el licor por la boca. Si usted cree que es un ateo, un agnóstico, un escéptico o tiene cualquier otra forma de orgullo intelectual que le impida aceptar lo que hay en este libro, lo siento por usted. Si cree usted que todavía tiene fuerza suficiente para ganar solo la partida, es cuestión suya. Pero si real y verdaderamente quiere dejar de beber licor de una vez y por todas para siempre, sinceramente siente que necesita ayuda, sabemos que tenemos una solución para usted, nunca falla. Si se dedica a ello por la mitad del ahínco que ha tenido la costumbre de demostrar cuando estaba consiguiendo la otra copa, su Padre Celestial nunca lo abandonará. Compañeros, muchas gracias. Les agradezco su presencia, sé que abusé, pero viajé 1000 kilómetros, ¿sí? O sea, 500 de venida, 500 de regreso. La mantenida, tal vez las cosas mucho se checa. Gracias por la elección. Compañeros, eso que acaban de escuchar no es más que mi propio punto basado en mi propia experiencia. Yo estoy repitiendo palabras de mi propio experiencia. ¿Sí? Eso que escucharon de mí es lo que yo les quería decir. No sé lo que ustedes quieren saber. Muchas gracias, buenas noches y que Dios les bendiga.